Bien, cuando hablamos de la regulación enzimática, lo que nosotros tenemos que pensar es que dentro de un organismo, dentro de una célula, hay una maquinaria metabólica. Esa maquinaria va a estar funcionando, no va a estar funcionando permanentemente, pero sí tiene que estar funcionando en determinados momentos. Tiene que ser un funcionamiento coordinado y producir sobre todo metabolitos en cantidades adecuadas. No vamos a necesitar que esté produciendo metabolitos que en un momento dado no sean requeridos. Por lo tanto, de esa forma nosotros vamos a evitar que haya carencia de metabolitos o carencia de sustratos, en el caso de que en un momento dado los necesitemos, o superproducción de metabolitos. Esa célula, además, tiene que aprovechar al máximo la energía disponible que tiene para poder funcionar. En este caso, entonces, lo que nosotros vamos a ver es que las enzimas se van a regular por diferentes formas. Por un lado, como vimos antes, con la interacción con activadores o inhibidores. Las enzimas pueden sufrir modificaciones covalentes. Se puede regular el nivel de la enzima, las formas múltiples o isoenzimas, las proenzimas, la disponibilidad de sustratos y cofactores en función de la compartimentalización enzimática, son algunas de las formas más comunes de regular la actividad de la enzima. Como vimos antes, pueden interaccionar con activadores o inhibidores. En algunos casos vamos a tener interacciones que pueden estar en lugares diferentes al sitio activo, por lo tanto van a ser interacciones alostéricas. Las modificaciones covalentes de la enzima generalmente son reversibles, por lo tanto vamos a tener una interconversión de las formas enzimáticas entre la forma activa y la forma inactiva. La forma de cambio también puede ser entre una forma poco activa y una muy activa. El cambio más común, la modificación covalente más común es la fosforilación de enzimas, y esas fosforilaciones pueden dar lugar a dos tipos de cambios, o hacerla más activa o hacer más inactiva. No necesariamente la fosforilación va a estar relacionada con una única forma de modificación. Otra forma de la modificación es en función de la cantidad de enzima que nosotros tengamos. Para regular la cantidad de la enzima tenemos dos puntos muy generales, muy básicos. Uno es la biosíntesis y otro es la degradación. Si nosotros necesitamos que aumente la cantidad de enzima, se pueden dar las dos a la vez. Por un lado, que aumente la biosíntesis y que disminuya su degradación, o puede darse únicamente uno de los dos. Si queremos que disminuya, puede inhibirse la síntesis, aumentar la degradación o los dos. Muchas veces la presencia de un sustrato puede hacer que aumente la biosíntesis de una enzima. En particular, el ejemplo que tenemos acá es el del operón LAC. Ese operón LAC es un operador que una vez encendidos la transcripción y la traducción de esos genes, va a codificar para 3 o 4 proteínas diferentes, todas ellas enzimas relacionadas al metabolismo de la lactosa, es decir, a la degradación de la lactosa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en ausencia de lactosa, no necesitamos la transcripción de estos genes y la producción de esas enzimas. Cuando se necesita lactosa, la lactosa se va a unir a un represor. Ese represor está normalmente frenando la síntesis de los genes que están a continuación.
Cuando aumenta la concentración de lactosa, nosotros vamos a querer degradar esa lactosa. Entonces, lo que hace la misma molécula es unirse al represor, libera la región reguladora, de manera tal que se produzcan las enzimas que van a degradar a la lactosa. Una vez que están las enzimas degradando a la lactosa, disminuye la concentración de lactosa. Ese represor ahora está activo nuevamente y se puede unir al regulador para evitar que se sigan formando las enzimas. Estos procesos se denominan de inducción. Por otro lado, vamos a tener algunos de represión. Algunos ejemplos son el operón GIS o el operón triptofano, donde lo que sucede es que lo que se va a bloquear son los genes que van a sintetizar o que van a estar involucrados en la síntesis de un determinado aminoácido. En el caso de la histidina, cuando hay un exceso de histidina, nosotros no necesitamos más esos genes que están involucrados en la síntesis de histidina, entonces es la misma histidina la que va a frenar la síntesis de los genes. Por otro lado, vamos a tener mensajeros hormonales donde la maquinaria biosintética de las proteínas enzimáticas está regulada por hormonas. Las hormonas, dependiendo del mecanismo de acción que tengan, pueden desencadenar una cadena de reacciones que permitan activar o inactivar algunas enzimas, y otras pueden unirse directamente a regiones del ADN que son regiones reguladoras. Esas hormonas, por lo tanto, pueden activar la síntesis de una enzima o un grupo de enzimas en particular. En el caso de la degradación, nosotros vamos a tener diferentes sistemas de degradación. Habíamos hablado previamente, muy rápidamente, de los lisosomas, pero también vamos a tener degradación específicamente proteolítica en los proteasomas. En el caso de los proteasomas, las proteínas a ser degradadas tienen que ser marcadas previamente, se marcan con ubiquitina. Esa ubiquitina le da la señal de localización en el proteasoma y una vez que ingresan en el proteasoma son rápidamente degradadas. Por otro lado, algunas enzimas son sintetizadas en su forma inactiva. Se denomina proenzima, y esa proenzima lo que necesita es un corte proteolítico parcial, es decir, se va a eliminar un fragmento de esa proenzima para que la enzima ahora sea activa. Uno de estos ejemplos es el tripsinógeno, que a partir de los diferentes cortes que se van dando, se van formando las proteínas o las enzimas activas. Los factores de coagulación también son o están regulados de manera similar. Otra forma muy efectiva de controlar la actividad enzimática es la disponibilidad de los sustratos y de los cofactores. Nosotros, si no tenemos sustrato, obviamente no vamos a tener reacción, y los cofactores, ante la ausencia, tampoco vamos a tener la reacción deseada. Generalmente los sustratos están en concentraciones muy bajas, por lo tanto un pequeño cambio en el sustrato hace que aumente rápidamente la velocidad de reacción. Para poder separarlos, lo que hacen las células es compartimentalizar las enzimas y los sustratos. En los organismos procariotas no hay separaciones internas, por lo tanto, generalmente los sustratos y las enzimas están mayormente en contacto. En las células eucariotas nosotros vamos a tener todo un sistema de endomembranas que vamos a ver en la próxima clase y que vamos a profundizar en biología celular y molecular, donde cada una de estas organelas tienen un ambiente
químico específico. En esas organelas nosotros vamos a tener enzimas y sustratos. Muchas veces el sustrato de la enzima está en otro lugar de la célula con respecto a la enzima. Un caso típico es el complejo de Golgi, donde muchas de las funciones que se llevan a cabo en esa organela es la adición de hidratos de carbono tanto a lípidos como a proteínas. Esa finalización de la síntesis de proteínas que se lleva en el complejo de Golgi va a depender de la actividad de las enzimas que están en el complejo de Golgi y que están en el interior de esa organela y de los azúcares que son sintetizados en el citosol. Entonces los azúcares están separados de las enzimas que los van a utilizar. Hay una separación física, que son esas membranas, y que para que pueda llevarse a cabo la reacción, el azúcar, el hidrato de carbono, tiene que ingresar al complejo de Golgi específicamente para poder ser agregado tanto a proteínas como a lípidos. Como decíamos recién, hay algunas membranas que son más permeables que otras. En el caso de las moléculas más grandes van a necesitar de transportadores específicos y hay determinadas organelas que son muy impermeables, que son muy selectivas en cuanto a los sustratos o a las moléculas que pueden pasar de un lado a otro de las membranas. Para el transporte a través de las membranas nosotros podemos tener diferentes opciones. Una es la difusión simple, que las moléculas van a atravesar la membrana. Otros son los canales proteicos. Esos canales pueden ser de diferentes tipos, algunos que van a necesitar energía dada por la hidrólisis de ATP, otros que simplemente van a permitir el pasaje de moléculas o de partículas en función del gradiente. Vamos a tener otros sistemas que van a poder transportar esos iones, sobre todo, a través de esas membranas. En particular, lo que nosotros vamos a ver mucho durante esta materia son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen dos membranas, que de vuelta la vamos a ver la clase que viene. La primera, la más externa, es bastante permeable, pero la capa interna es muy impermeable, muy selectiva con respecto a las moléculas que permite el paso. Van a poder pasar a través de transportadores específicos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los transportadores específicos que hay en esa membrana interna no son suficientes y vamos a tener algunas moléculas que necesitan ingresar a la mitocondria, pero que no tienen un transportador específico. ¿Cómo lo soluciona la célula? A través del sistema de lanzaderas. El sistema de lanzaderas consiste en dos transformaciones químicas. Primero, el metabolito que necesita ingresar a la mitocondria va a sufrir un cambio químico, va a cambiar su estructura, va a pasar a ser otra molécula, para la cual sí existe un transportador. Una vez adentro de la mitocondria, va a haber otra enzima que hace la actividad inversa, es decir, nos vuelve la molécula que ingresó al metabolito original. De esa forma, aún en ausencia de un transportador específico, la molécula puede ingresar a la mitocondria. Las asociaciones multienzimáticas nos permiten un aumento de la eficiencia en las catálisis, sobre todo porque las distintas enzimas que participan en una vía metabólica van a estar asociadas, van a estar próximas entre sí, de manera tal que el sustrato de la primera enzima se convierte en el producto. Ese producto que va a ser utilizado por la siguiente enzima no tiene que viajar adentro de una organela o por el citosol, sino que rápidamente tiene próximo a él el sitio catalítico siguiente en esa ruta metabólica. De esa manera se aumenta la efectividad, haciendo que el producto de una enzima, que es el sustrato de la siguiente, no tenga la necesidad de viajar en el espacio. Vamos a tener
agregados o complejos multienzimáticos, donde varias enzimas se agrupan para hacer un único complejo. Enzimas unidas y ordenadas en la membrana. En el caso más típico es el complejo de Golgi, que dentro de las distintas cisternas están ordenadas las enzimas en función de cuál va funcionando primero. Y las enzimas multifuncionales son enzimas que se han unido covalentemente para formar una única enzima más compleja que tiene más de un sitio activo. En el caso de las concentraciones efectivas de sustratos y cofactores, en este caso siempre vamos a necesitar la presencia de ambos, y normalmente lo que sucede es que están en concentraciones mucho menores a la km, la saturación, a la mitad de la saturación de la enzima. De esa forma, un pequeño cambio en la concentración del sustrato hace que aumente rápidamente la velocidad de reacción. Nosotros habíamos hablado de la regulación alostérica hace algunos minutos. En este caso, esa regulación alostérica nos habla de un regulador. Ese regulador se lo conoce de forma general como ligando y puede ser un activador, un inhibidor, un sustrato o los tres a la vez. El ligando es algo que se liga, que se une a nuestra proteína, a nuestra enzima, y puede tener diferentes acciones. Una enzima, vamos a decir que tiene homoalosterismo cuando la unión del sustrato es cooperativa y es heteroalosterismo cuando otros ligandos regulan la actividad. Vamos a hablar también de la cooperatividad en el caso de una proteína en particular, como la hemoglobina, donde el mismo sustrato hace que los demás sustratos, en este caso los átomos de oxígeno, vayan uniéndose con mayor facilidad. Esas enzimas reguladoras, en el caso de las homoalostéricas, como decíamos recién, dan origen a curvas diferentes a la hiperbólica que habíamos visto inicialmente, con curvas sigmoideas, donde la cooperatividad del sustrato hace que vaya aumentando la afinidad por el sustrato. El primer sustrato que ingresa hace que el segundo, que es igual a la segunda molécula del sustrato, tenga mayor afinidad por la enzima. Ese es el efecto de cooperatividad. La curva cambia a una forma sigmoidea y lo vamos a analizar nuevamente cuando hablemos específicamente de la mioglobina y de la hemoglobina para comparar una enzima cooperativa con una que no es cooperativa. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos de los procesos metabólicos que vamos a ir estudiando que son vías ramificadas. Cuando hablamos de vías ramificadas, vamos a ver que un mismo sustrato puede tener diferentes opciones de metabolismos. Para ver cómo vamos a, o cómo va a avanzar una de las vías sobre las otras, lo que hace la célula es tener controles de feedback, es decir, de retroalimentación. Eso hace que se favorezcan algunas vías por frenarse otras, o que se frene la misma vía. Dentro de ese feedback hay regulaciones. Vamos a tener la regulación lineal simple, donde nosotros, como vimos recién, tenemos esta vía que se bifurca. A partir de A vamos a tener dos opciones, producir E o producir G. Cuando aumenta la concentración de G o de E, si aumenta mucho la de E, puede frenar la conversión de C a D y va a favorecer la conversión de C a F y por lo tanto la producción de G. Una vez que se frenan, también pueden afectar a la primera de las reacciones, es decir, la conversión de A a B. En el feedback secuencial funciona de manera similar, con la diferencia es que la
superproducción o la sobreproducción de E o de G, van a frenar las conversiones de CAD y de CAF, por lo tanto se va a acumular C. Al acumularse C, este es el sustrato que inhibe la primera de las reacciones. Y después vamos a tener las regulaciones concertadas, donde para que se pueda frenar, se tienen que frenar las dos vías a la vez para que ésta frene la primera de las reacciones. En el caso de las uniones no alostéricas de ligando, podemos tener modificaciones covalentes, disociaciones de subunidades, sin disociaciones, interrupciones mediadas por calmodulina o por unión a nucleótidos, y ciclos de fosforilación y desfosforilación, como habíamos visto antes. Dentro de las modificaciones covalentes se van a unir grupos de átomos. Las fosforilaciones, las adenilaciones son muy comunes entre ellas, y lo que tenemos que ver en este tipo de uniones es que van a cambiar las estructuras, van a aparecer cargas negativas donde antes no habían, van a aparecer grupos voluminosos donde antes no habían. En el caso de la fosforilación, es uno de los más comunes. Una enzima puede tener más de un lugar de fosforilación. La unión de esos grupos fosfatos la catalizan las proteínas quinasas y la eliminación o remoción las fosfatasas. Y esos ciclos de fosforilación y desfosforilación hacen que se activen e inactiven las diferentes enzimas. Un caso particular de la adición de esos grupos fosfatos, en general acerinas, treoninas o tirosinas, es que van a incluir ahora un grupo con cargas negativas. Eso pasa de un aminoácido apolar a algo con cargas, entonces cambian mucho las propiedades de ese grupo. En el caso de la glucógeno fosforilasa, vamos a tener este tipo de ciclos de fosforilación y desfosforilación que van a regular su actividad. La glucógeno fosforilasa va a tener dos formas. La más activa es la fosforilasa A y la menos activa la fosforilasa B. La fosforilasa A, que tiene dos subunidades, va a tener un grupo serina que puede ser fosforilado. Cuando esos grupos son fosforilados, la actividad de la enzima es la máxima. Cuando se desfosforila, tiene mucho menor actividad. Entonces, esos grupos fosfatos que se agregan o se eliminan van a regular la actividad de la fosforilasa. En el caso, como dijimos antes, de las fosfatasas, es la que va a eliminar el grupo fosfato y va a inactivar parcialmente a esa enzima. Por el otro lado, la quinasa puede volver a fosforilarlos y hacerlas más activas. Esos equilibrios son bastante comunes en distintas enzimas y van a permitir la regulación de la actividad simplemente con un cambio reversible como es la fosforilación. Hay algunas enzimas que tienen varias subunidades. Dentro de esas subunidades hay una parte que es reguladora y una parte que es catalítica. Un ejemplo es la proteína quinasa A, que es activada por AMP cíclico. Cuando está inactiva, están las cuatro subunidades juntas, la reguladora y la catalítica. El AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras y hace que se escinda, es decir, se dividan y se liberen las subunidades catalíticas. Esas subunidades catalíticas son activas hasta que disminuye la concentración de AMP cíclico, donde se vuelven a unir las subunidades y vuelve a formar la enzima inactiva. Hay otras que van sin disociación de subunidades, una de las cuales son las chaperoninas del complejo Groel-Groes,
En este caso, las subunidades no se disocian, van a permanecer unidas entre ellas. Lo que hacen estas chaperoninas, tienen es como si fuera una cavidad lo que tienen dentro de esos complejos enzimáticos, y lo que hacen es ayudar a las proteínas a plegarse correctamente. Esas chaperoninas abren su bolsillo en esa subunidad amarilla, permiten el ingreso de las proteínas que tienen que ser vueltas a plegar o a plegar correctamente, y una vez que están en el interior hay un cambio en la conformación interna de esos bolsillos que permite el correcto plegamiento de las proteínas. Va a haber un complejo abierto y un complejo cerrado. El complejo abierto es el que permite el ingreso de la proteína a ser replegada. Una vez que se cierra, hay un cambio dentro de esa cavidad que permite el correcto plegamiento de las proteínas. Pero no hay disociación en esos complejos proteicos. En el caso de las interrupciones mediadas por calmodulina, son proteínas que van a estar modificadas por la presencia de calcio. En el caso de el calcio, que está almacenado en el retículo endoplásmico, puede ser liberado al citosol o puede venir del medio extracelular. En ese caso, esas proteínas que son modificadas por calcio tienen los motivos estructurales de la mano EF, que es donde está el bolsillo para el calcio, y pueden existir como proteínas monoméricas o como subunidades de esas proteínas multiméricas. Lo que hace la unión del calcio es un cambio conformacional que va a afectar la estructura terciaria de esas proteínas y que le va a permitir unirse al sustrato. Una vez que se libera el calcio, deja de tener afinidad por el sustrato. Una integrante muy importante de esta familia de proteínas es la troponina, que está asociada a los filamentos de actina y que es muy importante en la contracción muscular. Es la unión al calcio la que va a promover esa contracción muscular, interaccionando estas troponinas con los filamentos de actina. Finalmente vamos a ver algunas proteínas que la unión a nucleótidos, por ejemplo, a el GTP, es la que va a hacer que se active o inactive una proteína. Esas proteínas en general se denominan pequeñas GTPasas. Una representante de estas GTPasas son las proteínas RAB, que tienen dos diferentes formas. La que está unida a GTP, que es la forma activa de la proteína, y la que está unida a GDP, que es la forma inactiva. Estas proteínas tienen actividad GTPasa intrínseca, es decir, tienen la capacidad de hidrolizar GTP y convertirlo en GDP. Pero necesitan de una proteína accesoria, la GAP, que es la que activa la actividad GTPasa de esas proteínas, para que se produzca la hidrólisis de GTP por GDP. Una vez que la proteína RAP está en su forma GDP, ahora va a necesitar de otra proteína que la active. La proteína se denomina GEF porque es una intercambiadora de nucleótidos, y lo que hace no es fosforilar al GDP, sino directamente intercambiar GDP, le saca GDP y le agrega GTP a la proteína. De esa forma, las proteínas RAP, que están involucradas en el transporte intracelular, ciclan de su forma activa a su forma inactiva. Como decíamos recién, esas proteínas que están involucradas en el transporte intracelular, en su forma activa, unidas a GTP, se pueden unir a la membrana y van a unir proteínas efectoras, proteínas que son necesarias
en las diferentes organelas y van a permitir el transporte de diferentes vesículas de transporte.